Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan para echarle un ojo a fondo a un documento que, aunque a veces parece un laberinto de letras chiquitas, es clave para entender qué hace el gobierno. El Diario Oficial de la Federación. Hoy revisamos el del 28 de agosto de 2025. Exacto. Y lo que tenemos hoy es una buena muestra de esa diversidad. Hay desde ajustes muy técnicos a reglas económicas, que afectan a industrias específicas, hasta los grandes planes de instituciones para los próximos años, pasando por decisiones judiciales que tocan fibras muy sensibles. El DOF es como el gran tablero de anuncios oficial de México, ¿no? Y justo haces la idea. Intentar descifrar juntos qué es lo más importante, lo que de verdad impacta o lo que nos debería llamar la atención de todo lo publicado hoy. Porque detrás de los decretos y los acuerdos, pues hay decisiones que mueven la economía, definen prioridades nacionales y tocan derechos fundamentales. Así es. Hoy veremos cómo el gobierno intenta, a través de este diario, ajustar la maquinaria económica, planear a futuro y responder a demandas sociales y legales todo al mismo tiempo. Bueno, pues, ¿por dónde empezamos a desempacar el diario oficial de hoy? ¿Quizás por un ajuste económico muy concreto? Sí, empecemos por ahí, me parece bien. Hoy se publicaron modificaciones a un instrumento bastante conocido para quienes están en el mundo de la manufactura y exportación, el decreto IMEX. Ah, el famoso EIMEX, el programa para la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación. Ese lleva años, ¿no? Uy, sí, desde 2006. Y ha tenido varias vueltas de tuerca, ¿eh? La más reciente apenas en diciembre pasado, en 2024. Su objetivo principal es, bueno, permitir a las empresas importar temporalmente mercancías, insumos, maquinaria, sin pagar ciertos impuestos, Ajá. siempre y cuando las usen para producir bienes o servicios que luego se exportarán, claro, y retornen esas mercancías importadas dentro de ciertos plazos. Es un pilar para muchas cadenas de valor en México. Entendido. ¿Y cuál es la novedad ahora? ¿Qué cambió? Mira, la modificación de hoy toca directamente al anexo 1 de ese decreto y se enfoca específicamente en el sector del calzado. Zapatos. Sí. Lo que hace es ajustar las condiciones bajo las cuales ciertas mercancías de este sector, identificadas con códigos técnicos, las fracciones arancelarias, pueden importarse temporalmente bajo el programa IMEX. O sea, como ciertos tipos de zapatos o partes, quizá. Exacto. Partes, componentes, ese tipo de cosas. Hablamos de fracciones como la 6402-1999, 6402-2004, 6431902. Detalles muy técnicos, pero importantes para ellos. O sea, no es un cambio general al IMEX, sino un ajuste muy dirigido a la industria zapatera. Y esto llega en un momento particular para ellos, ¿verdad? Me suena que no la han pasado muy bien últimamente. Totalmente. Es crucial ponerlo en contexto. Si vemos los datos de, digamos, 2019 a 2024, la industria del calzado en México ha enfrentado tiempos difíciles. Su crecimiento promedio anual fue negativo, de menos 3.1%. Negativo. Sí, la producción apenas se mantuvo, casi plana, y el empleo en el sector cayó casi un 3%. Y quizá lo más revelador es que la capacidad instalada que realmente usaban las fábricas bajó más de 16 puntos porcentuales. 16 puntos. Es muchísimo. Bastante. Así que este ajuste a las reglas de importación temporal llega cuando el sector ya navegaba en aguas complicadas. Probablemente busca afinar las reglas para responder a esa realidad. Aunque bueno, el impacto exacto para cada empresa dependerá de los detalles específicos. Interesante cómo un cambio que parece muy técnico en el papel puede tener ecos importantes en la operación de toda una industria, sobre todo si ya enfrenta retos. Bueno, y siguiendo con ajustes económicos, ¿qué más encontramos hoy? También se publicó el acuerdo que fija los estímulos fiscales a los combustibles para el sector primario, o sea, para la gente del campo y de la pesca. Ah, esos apoyos que buscan reducir el costo de la gasolina o el diésel para estas actividades. ¿Cómo quedaron para septiembre? ¿Hubo buenas noticias ahí? Pues aquí la noticia es que no hay noticia, por así decirlo. Para septiembre de 2025, el acuerdo establece un porcentaje de estímulo del 0.00%. Cero. Cero, nada. Nada. Tanto para la gasolina de menos de 91 octanos como para el diésel agropecuario y el pesquero.
0% de estímulo. O sea que el mecanismo existe, la posibilidad de dar el estímulo está ahí en la ley, pero para este mes en concreto, el gobierno decidió no aplicarlo. No habrá ese descuento extra en las gasolineras para estos sectores. Exactamente. Es un recordatorio de que estos estímulos son variables y dependen de decisiones periódicas. No son un beneficio garantizado mes a mes. Vale. Bueno, pues dejemos los ajustes del día a día y miremos un poco más lejos. Hoy el DOF trae también varios programas institucionales para el periodo 2025-2030. Aquí es donde podemos asomarnos a la visión de futuro y a los desafíos que ven algunas entidades clave del gobierno. Así es. Y uno que llama particularmente la atención es el del Archivo General de la Nación, el AGN. El AGN. Suena técnico, pero es importantísimo, ¿no? La memoria del país. Justo. Su labor es esencial, resguardarle memoria documental del país. Sin archivos bien cuidados y accesibles, la transparencia, la rendición de cuentas y hasta el derecho a la verdad histórica se quedan en el aire. Y por lo que se lee en su programa, parece que tienen retos enormes por delante. Hay datos ahí que de verdad sorprenden, ¿eh? Sí, el diagnóstico que presentan es bastante crudo, la verdad. Revela, por ejemplo, una desconexión preocupante. Dicen que muchos funcionarios públicos simplemente no ven la gestión de archivos como algo importante. ¿En serio? ¿No lo ven clave? Pues parece que no todos. Y las cifras lo reflejan. De más de 1,400 archivos públicos que encuestaron, solo el 36% dijo que ofrecía servicio de consulta al público. ¿Menos de la mitad? Imagínate, la memoria guardada bajo llave. Exacto. Y mencionan algo sobre la organización interna, esto del cuadro de clasificación archivística. Sí, ¿qué es eso exactamente? Es, digamos, el mapa básico, la estructura estandarizada que te permite saber qué documentos tiene un archivo y dónde encontrarlos. Pues apenas un 10% de los archivos de estados y municipios usan uno formal. ¿Solo al 10%? ¿Sí? Sin eso, es como tener una biblioteca gigante sin catálogo. La información existe, pero encontrarla es una odisea. Entiendo. Es la base para poder usar los archivos. ¿Y qué otros desafíos menciona el AGN en su propio acervo? ¿Ellos cómo andan? Pues identifican un rezago brutal en la conservación. Calculan que entre 2019 y 2024 solo pudieron diagnosticar, organizar o intervenir para conservar cerca del 15% de su acervo histórico. ¿Solo el 15%? Sí, es muy poco. Tienen detectados unos 100,000 volúmenes y cajas en riesgo que necesitan rescate urgente. Además, las condiciones en sus depósitos no son estables, temperatura, humedad, lo que pone en peligro joyas documentales, fotos antiguas, mapas, códices prehispánicos. ¡Qué delicado! Mucho. Y claro, está el reto monumental de la preservación digital, donde también reconocen que falta mucho por avanzar. Vaya panorama. El guardián de la memoria nacional luchando por mantenerla viva y accesible. Frente a eso, ¿cuáles son sus grandes apuestas para los próximos 6 años? ¿Qué planean hacer? Sus objetivos son ambiciosos, pero necesarios. Quieren, primero, impulsar que mejoren los archivos en todo el país, no solo el AGN. Segundo, garantizar la preservación de su propio patrimonio, y aquí incluyen acciones contra el robo y tráfico de documentos históricos, que es un problema real. Sí, he oído de eso. Tercero, darle un empujón fuerte a la preservación digital. Y cuarto, y fundamental, abrir más las puertas, incrementar el acceso, la consulta y la difusión de toda esa riqueza documental que custodian. Que la memoria no solo se guarde, sino que se conozca y se use. Suena a una tarea gigantesca, pero crucial para la transparencia y el conocimiento de nuestra historia. Bueno, y mencionabas que había otros programas institucionales. ¿Cuál otro destacarías? Otro relevante es el de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAV. Ah, la CEAV. Importante también. Muy importante. Hay que recordar que esta comisión nació en un contexto muy duro, por la violencia que escaló después de 2006 y se formalizó con la Ley General de Víctimas de 2013. Su trabajo es acompañar y apoyar a quienes han sufrido delitos graves o violaciones a derechos humanos. Una labor muy sensible y necesaria, sin duda. ¿Qué dice su programa sobre su situación y planes? Reportan que desde finales de 2021 hicieron un rediseño para centrarse más en las necesidades de las víctimas y fortalecer sus centros de atención integral en los estados, los CAI.
Dan cifras importantes. Hasta diciembre de 2024 tenían registradas a más de 90,000 personas en el Registro Nacional de Víctimas, el RENAVI. ¿90,000? Es muchísima gente. Sí, y entre 2019 y 2024 gastaron 580 millones de pesos en medidas de ayuda directa, apoyo para alimentación, alojamiento, ese tipo de cosas. Y solo en 2024 iniciaron más de 6,600 casos de asesoría legal gratuita y emitieron casi 660 resoluciones para reparar el daño a víctimas. Son números que dan una idea de la escala del trabajo. Pero imagino que también enfrentan retos, ¿no? La atención a víctimas suele ser complejísima. Sin duda. Y sus objetivos para 2025-2030 los reflejan. El primero es garantizar que las víctimas realmente accedan a las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral que prevé la ley, que no se quede en el papel. Que sea efectivo. Exacto. Que los trámites sean accesibles, que los recursos lleguen. El segundo objetivo es clave: fortalecer la coordinación con otras instituciones. Aquí entra el famoso Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el SNAP. Que siempre parece un desafío hacerlo funcionar bien. Es un reto permanente, sí. Lograr que todas las dependencias federales y estatales se articulen. Y el tercer objetivo es fortalecerse internamente, mejorar sus propios procesos y capacidades. Todo esto, dicen, alineado con la meta del Plan Nacional de Desarrollo de garantizar justicia, verdad y reparación. Queda claro que tanto el AGN como la CAEB tienen tareas enormes y complejas por delante, una cuidando la memoria y la otra atendiendo las heridas del presente. Ahora, cambiemos de cancha. El diario oficial también nos trae noticias del Poder Judicial, ¿cierto? Decisiones importantes de la Suprema Corte. Efectivamente, hoy se publica la sentencia de una acción de inconstitucionalidad, la 16-2024. Este tipo de acciones son mecanismos donde ciertos órganos, como la CNDH en este caso, le piden a la Corte que revise si una ley o una parte de ella va en contra de la Constitución. Entendido. ¿Y sobre qué trataba esta acción en particular? Son importante por el número. Sí, y el tema es muy delicado. Las llamadas terapias de conversión, o como se les llama técnicamente, los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género. Los ECOSIEG. Tema controversial. Mucho. Específicamente revisaba el artículo 177 ter del Código Penal de Guerrero. ¿Qué decía ese artículo de Guerrero? Pues mira, sancionaba con cárcel y multa a quien aplicara estas prácticas dañinas, los ECOSIEG, ya sea sin el consentimiento de la persona o engañándola. Hasta ahí, digamos, parecía ir en línea con la protección de derechos. Pero... Siempre hay un pero. Siempre. Tenía un pero enorme. Incluía una excepción que decía que los padres, madres o tutores quedaban libres de culpa si la víctima era menor de edad. ¡Caray! A ver si entendí bien. O sea, si un adulto X lo hacía, era delito, pero si los propios padres sometían a su hijo o hija menor de edad a estas prácticas, no pasaba nada penalmente. Exactamente esa era la controversia. Así estaba redactado. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, argumentó que esa excepción era totalmente inconstitucional. Me imagino. ¿Qué derechos dijo que violaba? Pues varios y muy fundamentales. Decía que violaba el interés superior de la niñez, la igualdad y no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad, o sea, el derecho a decidir sobre tu propia vida, la salud, la integridad personal y hasta la prohibición de la tortura y los tratos crueles o inhumanos. Casi nada. Plantea una tensión muy fuerte entre la autoridad de los padres y los derechos fundamentales de los hijos, sobre todo en un tema tan personal como la identidad. ¿Qué decidió la Corte? Les dio la razón. Les dio la razón por completo. La Suprema Corte declaró inválida, inconstitucional, esa parte del artículo que eximía de responsabilidad a padres, madres y tutores. El razonamiento de la Corte es contundente, ¿eh? Vale la pena repasarlo. A ver, cuéntanos los puntos clave. ¿Por qué dijo que no era válida esa excepción? Mira, básicamente por 4 razones principales. Primero, la Corte es tajante. Los ECOSIG no son terapias. Son prácticas dañinas, discriminatorias, que no tienen ninguna base científica y que atentan gravemente contra la dignidad humana.
Dice claramente que pueden llegar a ser tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. O sea, las define como algo muy grave. Gravísimo. Segundo, establece un principio fundamental. El interés superior de la niñez está por encima de la autonomía de los padres o la libertad de crianza. Los padres no tienen derecho a tomar decisiones que lastimen o vulneren gravemente los derechos y el bienestar de sus hijos. Ese punto es crucial. La protección del menor, primero. Exacto. Tercero, la Corte señala lo obvio pero necesario. Esa excepción dejaba a los niños, niñas y adolescentes de la diversidad sexual y de género en una situación de total desprotección justo frente a quienes tienen la obligación principal de cuidarlos. Era una discriminación inaceptable basada en la edad y la identidad. Claro, los dejaba vulnerables ante quienes debían protegerlos. Justo. Y cuarto, la Corte basa su decisión en estándares internacionales que México está obligado a cumplir, como la Convención Americana de Derechos Humanos y lo que ha dicho el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que exigen proteger a NNA, a niñas, niños y adolescentes de estas prácticas. Es una decisión muy potente, la verdad. Marca un límite claro. La casa no puede ser un espacio sin ley donde se violen los derechos de los menores, ni siquiera bajo el argumento de la crianza o las creencias familiares. Totalmente. Pero una pregunta que surge es, ¿cómo se aplica esto en la práctica? Digo, ¿cómo diferenciar entre padres que actúan quizá por desinformación o presión social, de aquellos que lo hacen con una intención dañina clara? No debe ser fácil. Esa es una pregunta válida y toca la implementación, los matices que pueden surgir en cada caso. La sentencia de la Corte lo que hace es sentar el principio jurídico. La exención general era inconstitucional y violatoria de derechos. Elimina esa puerta abierta a la impunidad. Ok. Ahora, la aplicación caso por caso requerirá que las fiscalías y los jueces valoren las circunstancias específicas, la intención, el daño causado, siempre teniendo como guía principal el interés superior del niño y la prohibición absoluta de estas prácticas nocivas. No se trata de criminalizar automáticamente a todos los padres, sino de asegurar la protección efectiva de NNA y sancionar a quien les cause daño mediante ecosige, sin importar el vínculo familiar. Lo crucial es que ya no existe esa excepción legal que permitía el abuso. Queda claro el mensaje de la Corte. La protección de la dignidad y los derechos de NANA de la diversidad sexual no es negociable ni siquiera dentro de la familia, un precedente importante para Guerrero y seguramente con ecos en otros estados. Bueno, ya hemos visto ajustes económicos, planes a futuro, decisiones judiciales, bastante denso. ¿Qué más nos ofrece este diario oficial del 28 de agosto para darnos una idea completa de su contenido? Algo más ligero quizás. Pues mira, como siempre, el DOF también refleja la operación más cotidiana del Estado y la economía. Por ejemplo, hoy el Banco de México publica las tasas de interés interbancarias de equilibrio, las famosas TIE. Ah, las tasas de referencia. En cuanto andan, siempre es bueno saberlo. Pues fíjate, al 27 de agosto, la TIE a 28 días quedó en 8.0327%, la de 91 días en 8.0860% y la de 182 días en 8.1638%. Rondando el 8%. Sí, son un termómetro importante del costo del dinero en México. Verlas en esos niveles nos da pistas sobre la postura del Banco Central frente a la inflación y cómo eso impacta en lo que nos cuesta pedir prestado, desde un crédito para un coche hasta un gran financiamiento empresarial. Y además de indicadores, supongo que también está la sección de avisos clasificados del gobierno, ¿no? Las licitaciones y esas cosas. Exacto, el DOF está lleno de ellas todos los días. Hoy vemos, por ejemplo, al IMSS buscando comprar equipo médico en Campeche, a la CFE queriendo vender bienes que ya no usa, equipo obsoleto quizá, o a gobiernos estatales como Chihuahua, Nayarit y Oaxaca convocando empresas para que participen en concursos para comprar cosas, contratar servicios o realizar obras públicas. Es el día a día de la contratación gubernamental. Exacto, el motor que mueve muchos proyectos y gastos públicos. Muestra la actividad constante. Entonces, si hacemos un recuento rápido,
Pasamos por ajustes finos a la economía del calzado vía IMEX, vimos que este mes no hay estímulo a combustibles para el campo y la pesca, nos asomamos a los enormes retos y planes de instituciones como el Archivo General de la Nación y la Comisión de Atención a Víctimas, analizamos a fondo una decisión clave de la Suprema Corte protegiendo a menores LGTBIQ+ en Guerrero y cerramos con el pulso financiero de las tasas de interés y la actividad constante de las licitaciones públicas. Es un mosaico muy variado, la verdad. Totalmente. Y creo que eso es lo fascinante y a la vez, pues, abrumador del diario oficial. En un solo día te muestra la complejidad de gobernar. Intentar ajustar la economía, planificar para décadas, responder a demandas de justicia urgentes y administrar el día a día de miles de contratos y regulaciones. Sí, es enorme. Su lectura es esencial para la transparencia y para que funcione el Estado de Derecho, pero representa un reto enorme mantenerse al tanto y entenderlo todo. No es fácil seguirle el paso. Y justo eso me deja pensando, y quizás sea una buena reflexión final para quienes nos escuchan. Frente a esta avalancha diaria de información oficial, leyes, decretos, sentencias, planes, avisos, que vemos reflejada en un solo día del DOF, ¿cómo le hacemos como ciudadanos para no perdernos? ¿Qué herramientas tenemos, más allá de análisis como este, para estar informados de verdad, para entender cómo nos afecta todo esto y, sobre todo, para poder participar, vigilar al poder y defender nuestros derechos en medio de tanta complejidad? Información y frente a estructuras de gobierno tan complejas. No hay respuestas fáciles, la verdad, pero quizá el primer paso es reconocer la importancia de documentos como el DOF, aunque sean densos, y buscar fuentes confiables que nos ayuden a traducirlo y entenderlo. Buscar quien nos lo explique bien. Exacto. Y luego, claro, encontrar las formas de participar en los temas que más nos importan, ya sea individual o colectivamente. No quedarse solo en la lectura. Una tarea constante, sin duda, pues con esa reflexión nos quedamos. Muchas gracias por acompañarnos en este clavado a las páginas del Diario Oficial de la Federación. Ha sido muy revelador. Al contrario, gracias por la escucha. Siempre es interesante desmenuzar estos temas.